Buenas tardes a todos, les damos la bienvenida una vez más al entrenamiento México contra el COVID. El día de hoy tenemos el gusto de presentar al doctor Pablo Torres Reyes. Él nos ha acompañado ya en otra ocasión. Él es médico cirujano egresado de la Facultad de Medicina de la UNAM. Tiene una especialidad en cardiología, egresado del Instituto Nacional de Ciencias Médicas y Nutrición Salvador Subirán. También tiene una alta especialidad en ecocardiografía, egresado del mismo instituto, y tiene una maestría en ciencias médicas del posgrado de la UNAM. Doctor Pablo Torres, le damos la bienvenida y le cedemos los micrófonos para que pueda iniciar con su presentación. ¿Qué tal? Buenas tardes. Gracias al INSABI, gracias por prestarnos los micrófonos, el aula nuevamente para poder platicar con ustedes. Y el día de hoy vamos a hablar de infarto agudo de miocardio en época de COVID-19. Hemos hablado ya de otros temas, pero quisimos hablar con ustedes sobre infarto agudo de miocardio en esta época tan difícil. Y vamos hacia allá. Un segundo que no puedo avanzar mi presentación. Bien. Entonces, les pongo esta primera imagen en la cual es una balanza que podemos ver qué sucedió con el infarto en esta época, en esta etapa de COVID-19. Se cumplió el día de ayer un año del primer caso reportado de esta infección por COVID-19. Entonces, ¿qué pasó? Todos nuestros esfuerzos en todo el mundo se han centrado hacia COVID-19. Pero ¿y las demás enfermedades qué les sucedió? Recordemos que el infarto agudo de miocardio, en general las enfermedades cardiovasculares, tienen el primer lugar como causa de mortalidad a nivel mundial. Bien, entonces, ¿dónde quedaron dónde quedaron estos infartos, todos los pacientes que tuvieron un infarto? Si de pronto, de un día a otro, todo cambió y todo se volvió infección por COVID-19. Y en la balanza tenemos del lado izquierdo algunas características que pueden aumentar la admisión hospitalaria por infarto agudo de miocardio, y del lado derecho, que tiene mayor peso, algunos mecanismos que disminuyan la admisión de pacientes con diagnóstico de infarto agudo de miocardio. Sin duda alguna, que los mecanismos que aumenten esta admisión, pues hablamos de que la infección por COVID-19 aumenta, o es un proceso inflamatorio, es un proceso en el cual tiene mayor capacidad para formar trombos el mismo cuerpo, ¿de acuerdo? Entonces, también disminuyeron los recursos económicos, ¿bien? Entonces, ¿por qué? Porque, insisto, todo se centró hacia la COVID-19. Entonces, puede ser que esto disminuya la admisión hospitalaria de pacientes que tuvieron un infarto. Ahora bien, del lado derecho, el número uno es el miedo o el temor que se tiene a contagiarse. Entonces, muchos de estos pacientes que no llegaron a los hospitales decidieron quedarse en casa y no acudir a una valoración justamente por miedo de contagiarse. Entonces, esto es interesante, que dónde quedaron estos pacientes, porque no los veíamos. Y les voy a mostrar unos ejemplos que preparé para ustedes en diversos lugares. México no es la excepción, pero mencionaremos algunos. Y por ejemplo, esta imagen que fue publicada, es una carta al editor que fue publicada en el New England Journal of Medicine. En este journal identificaron en Estados Unidos, esta es una gráfica de Estados Unidos, si ven ustedes, en la parte inferior tenemos fechas desde este año, la primera semana de enero, y van avanzando los meses, enero, febrero, marzo, abril, y comparan dos gráficas que tenemos con color amarillo, cómo se comportaron los infartos agudos de miocardio en el 2019, y con color rojo, cómo se comportaron en el 2020, en el mismo periodo de tiempo. Esto es muy interesante, ¿de acuerdo? Entonces, vean ustedes cómo en el 2019, al principio, al menos enero, febrero, vemos cómo se comporta y pudiera tener una relación muy parecida. Incluso en la curva roja podemos observar que incluso hay mayor número de infartos en 2020.
Sin embargo, vean ustedes cómo aquí tenemos reportado marzo 4, que es una fecha importante porque es el primer caso identificado de COVID-19 en California. Entonces, a partir de ese momento, miren cómo cambia la gráfica y se abre. La línea amarilla tiende a ser mayor que la línea roja y vemos un claro descenso del diagnóstico de infarto agudo de miocardio caracterizado por la línea roja en este año, en el 2020. Entonces, esto es interesante porque vean ustedes, si comparamos previo a esta fecha, marzo 4, que la línea roja, que este año incluso había más diagnóstico de infarto agudo de miocardio. Entonces, ¿qué pasó? ¿Por qué a partir de que hacemos diagnóstico de COVID-19 empiezan a disminuir los infartos? En verdad, la pregunta sería, ¿la gente se infartó menos o qué sucedió? Y de la par que se modifica esta curva en la cual podemos identificar que hay menor número de diagnóstico de infarto agudo de miocardio, la curva azul representa el número de casos de COVID-19. Y vean ustedes cómo aumenta de forma rápida, casi en vertical, el diagnóstico de esta infección y de la mano viene la disminución del diagnóstico de infarto agudo de miocardio, caracterizado por la curva roja contra la curva azul. Ahora bien, este es un ejemplo del Reino Unido, en el cual también ponemos un énfasis de cuándo se empieza a diagnosticar COVID-19, las 4 curvas van a representar diversas características o diversos tipos de infarto. Arriba a la izquierda tenemos todos los tipos de síndrome coronario agudo. Arriba a la derecha también todos los tipos de síndrome coronario agudo. Y únicamente abajo hacemos la diferencia de infarto agudo de miocardio con elevación del segmento ST y a la derecha infarto agudo de miocardio sin elevación del segmento ST. Y vean ustedes cómo se comporta la curva, que siempre es hacia la baja. ¿De acuerdo? Esto es muy interesante, que se deja de diagnosticar infarto agudo de miocardio también en otra región completamente distinta. Y esto es llamativo porque, insisto, los pacientes no desaparecieron, la gente no tuvo menor incidencia de infarto, todo lo contrario. Y es lo más lamentable, que muy probablemente la gente no fue valorada, dado que los servicios de salud y todos los recursos humanos y materiales se abocaron a identificar o a tratar a pacientes por COVID-19. Otra carta al editor, esto es de Alemania, ¿de acuerdo? Esto es en Berlín, como también aquí compararon 2017 y 2019 representado con la línea azul, 2020 en línea roja, y ven ustedes que también comparado a la gráfica inicial, se ve mayor diagnóstico de infarto agudo de miocardio en este año, en el 2020, previo a la identificación o el aumento exponencial que hubo de los casos de COVID-19 que está representado con las barras verdes. Entonces vean ustedes cómo se inicia con la primera barra verde, se inicia a hacer diagnóstico de COVID-19 y de inmediato disminuye el diagnóstico de infarto agudo de miocardio. Bien, entonces es muy importante reconocerlo porque se ha visto, se ha evaluado en todo el mundo fue algo muy llamativo, se enviaban correos porque se identificó que los pacientes no estaban llegando. Todo el mundo, me quiero referir a México también, en México está capacitado para atender a pacientes que sufren de un infarto agudo de miocardio, se cuentan con protocolos bien establecidos en todo el país y se levantó una alarma a nivel mundial de dónde estaban esos pacientes. Ya no estábamos viendo pacientes con diagnóstico de infarto agudo de miocardio. Todo se convirtió en COVID y ¿qué pasó? ¿Dónde están esos pacientes? Ahora bien, también se hizo una comunicación en la cual se hablaba ya de un síndrome cardiovascular por la COVID-19. Y ponemos un corazón porque nos dimos cuenta o hemos aprendido a lo largo de este año, me refiero en todo el mundo, se han identificado diversas complicaciones cardiovasculares asociadas a la COVID-19. Nunca se hubiera imaginado que tenía tanto impacto. Y vamos de izquierda a derecha, del lado izquierdo hay infarto agudo de miocardio asociado a la COVID-19. ¿De acuerdo? Eso es interesante. También hay infarto agudo de miocardio asociado a COVID-19 sin tener lesiones obstructivas, que eso todavía sería mucho más llamativo
identificar que puedan hacer un vasoespasmo o que el mismo proceso inflamatorio logre que se forme un infarto en alguna región del corazón sin la necesidad de una región obstructiva. Número 3, tenemos arritmias, que si bien también el potencial que tiene este virus en atacar directamente al corazón, también se ha identificado que puede, número 1, provocar arritmias, dado que genera cicatriz, un proceso inflamatorio importante, que está demostrado que de ese proceso inflamatorio se convierte en un proceso de fibrosis intracardíaca, que como ya es bien conocido, el proceso de fibrosis intracardíaca puede generar arritmias en algún momento. Punto número 2, hablando de arritmias, se supo también muy rápido que algunos de los tratamientos que se estaban proponiendo para mitigar o intentar tratar la infección por COVID-19, me refiero específicamente a la cloroquina y la hidroxicloroquina, conferían mayor riesgo a los pacientes, dado que prolongan el QT y esto puede ser causante de arritmias. Entonces también se prendió un foco rojo ahí en cuanto a las arritmias por infección directa de COVID-19 y por el tratamiento que estábamos dando. Siguiente, en el número 4 vemos pacientes con insuficiencia cardíaca y choque cardiogénico. Número 5, vimos derrame pericárdico, también con relativamente bastante frecuente. Y número 6, también eventos trombóticos. Bien, muy pronto también nos dimos cuenta que esta infección por la COVID-19 era un episodio en el cual aumentaba los eventos trombóticos y era un estado protrombótico. Entonces también se inició una comunicación de evaluar qué pacientes requerían de anticoagulación. No podemos dejar pasar tampoco que estos procesos, uno de los más comunicados que están en el cuadro inferior, se hablaba de que hasta el 30% de los pacientes que tuvieron una infección por COVID-19 pueden presentar miocarditis, ¿de acuerdo? Y esto principalmente por el aumento de citocinas, el proceso inflamatorio tan grande. Bien. Ahora bien, nos dimos cuenta que sí había infartos y esto fue en el primer mundo y haré unas especificaciones en México cómo se resolvió, pero en general hay que recordar que un paciente que tiene un infarto agudo de miocardio debe de recibir tratamiento de inmediato, ¿de acuerdo? El diagnóstico de un infarto agudo de miocardio no debe de ir más allá de los primeros 10 minutos. Entonces, se tienen bien establecidos los protocolos de que cuando se identifica a un paciente con infarto agudo de miocardio, debe de recibir intervención con una angioplastía primaria. Entonces, ¿qué pasaba si teníamos a los pacientes que llegaban a los servicios a pedir atención, pero cuáles tenían COVID-19 y cuáles no? Entonces, esto fue un problema porque vean ustedes que este algoritmo propuesto en el primer mundo dice diagnóstico ya de infarto agudo de miocardio con elevación del segmento ST. Eso lo hace acreedor al paciente a que deba de ir a una angioplastía primaria. Entonces, se empiezan a clasificar a los pacientes como un positivo probable o solo un probable paciente con infección por COVID-19. Entonces empiezan a clasificar para qué. Pues hay que hacer pruebas para ver si vale la pena llevarlo a terapia de reperfusión, para no exponer al resto del equipo, ¿de acuerdo? Entonces esto es interesante porque primero parte el algoritmo de un diagnóstico de infarto agudo de miocardio y después de identificar si el paciente tiene o no COVID-19. Me parece que nuestro medio tiende a ser todavía de mucho mayor reto. Se presenta este diagrama en el cual también se empiezan a repartir las salas o los hospitales que tienen la capacidad para hacer angioplastía primaria, que no son todos, y esto también vale la pena tomarse un tiempo para platicarlo, dado que en México no se tienen en todos los hospitales, no está disponible un laboratorio para hacer cateterismo cardíaco y poder ofrecer a un paciente una angioplastía primaria. Entonces, en el primer mundo que empiezan a hacer, se identifica el paciente con infarto, no se sabe o se conoce y por eso es que el algoritmo va como posible en amarillo y ese paciente tendría que ir a un laboratorio de hemodinámica en la cual no es el COVID
y el rojo, el algoritmo dice que se destina una sala de hemodinámica que solo es para recibir a pacientes por COVID-19. ¿Y por qué se hizo esto? Justamente porque recuerden, y lo vuelvo a mencionar, los pacientes, en general la población, se muere de cardiopatía isquémica. Bien, la incidencia de cardiopatía isquémica es muy alta. Entonces fue por eso que se identificó que había que designar alguna sala de hemodinámica para tenerla disponible para pacientes que solo tuvieran COVID-19. Y esto costó trabajo, podemos decir que costó un año, porque al principio de la pandemia incluso se evitaba ofrecer este tipo de tratamiento. Se hablaba de indicar trombolisis. Y vamos hacia allá porque ese justamente es un nicho en el cual podemos abocarnos en México. Bien, por ejemplo, aquí incorporamos a la terapia de reperfusión no nada más a la angioplastía primaria, sino que también se ingresa al uso de fibrinolíticos, que en México sí están disponibles. Tenemos al menos 2 a 3 fibrinolíticos disponibles en el mercado mexicano, y estos fibrinolíticos tienen muy buena tasa de reperfusión en los pacientes. Entonces se indicó en un principio que podía ser una alternativa, y creo que en nuestro medio, sin duda alguna, es una muy buena alternativa, dado que no tenemos en todos los hospitales de todos los lugares de nuestro país salas de hemodinámica con la capacidad 24/7 para ofrecer cateterismo cardíaco a nuestros pacientes con infarto agudo de miocardio. La terapia fibrinolítica, sin duda alguna, que es una excelente herramienta, dado que requerimos identificar o hacer diagnóstico de infarto. Requerimos tener, sin duda alguna, la disposición del medicamento previo a revisión de ciertos puntos que mencionaré un poco más adelante, para que no esté contraindicado dicho medicamento, y se puede dar el medicamento y tener una excelente tasa de respuesta. Entonces, bien, hablamos de que se hace diagnóstico, no se cuenta con angioplastia primaria, entonces debe ofrecerse, no importando si tiene COVID o no lo tiene, porque no debemos dejar de ofrecer el tratamiento de reperfusión. ¿De acuerdo? No olvidar en los últimos cuadros que siempre se busca que todo el personal que esté en contacto de este posible o probable paciente por COVID-19 tenga al menos todo el equipo de protección personal. Eso es muy importante, que independientemente se ha llevado un paciente sospechoso a la sala de hemodinámica o se le ofrezca atención con un fibrinolítico, el personal médico debe de estar protegido con su equipo personal de protección. Ahora bien, aquí en México, en el Instituto Nacional de Cardiología, se hizo este algoritmo en el cual ellos evalúan nuevamente. El algoritmo parte de hacer diagnóstico de un infarto agudo de miocardio, clasificar al paciente, evaluar los riesgos que tienen, y aquí en evaluación de riesgos mencionan algunas características clínicas, ¿no? Entonces, después de hacer diagnóstico, igual que como lo vienen haciendo en otros centros de otros lugares, se hace diagnóstico de infarto y después la pregunta obligada: ¿este paciente tiene o no COVID-19? ¿Tiene o no, o es sospechoso de COVID-19? Entonces, si no lo es, puede ir al tratamiento de elección, que es la angioplastía primaria. Y si no, de ahí podemos partir el paciente si es sospechoso o si tiene COVID-19, se debe de evaluar el riesgo cardíaco. ¿Por qué? Porque podemos valorar si tiene mayor riesgo o mayor beneficio llevar a este paciente a una sala de cateterismo cardíaco. Y estas son las consideraciones para utilizar los fibrinolíticos. Estas no nos deben de pasar nunca desapercibidas, dado que también puede haber complicaciones derivadas del tratamiento. Entonces, las voy a leer. Las contraindicaciones absolutas para la fibrinolisis es tener una hemorragia activa o alguna alteración hemorrágica, tener el antecedente de una lesión o un accidente cerebrovascular, un evento vascular isquémico dentro de los 3 meses previos, la sospecha de disección aórtica, traumatismo craneal o facial cerrado en menos de 3 meses, traumatismo o cirugía intracraneal
o intraespinal, menos de 2 meses, una neoplasia, malformación arteriovenosa o aneurisma, e hipertensión arterial severa descontrolada. Estos son factores que nunca se nos deben de olvidar para o antes de ofrecer la terapia con fibrinolisis para un paciente que tiene infarto agudo de miocardio. Y ahora continuamos el algoritmo hacia el riesgo cardíaco. Entonces, evaluamos si este paciente tiene riesgo cardíaco alto o tiene riesgo cardíaco bajo. Entonces, ¿por qué? Sin duda alguna, el paciente que tiene riesgo cardiovascular alto, y aquí podríamos mencionar algunas características, y creo que el principal paciente con riesgo cardiovascular alto es aquel paciente que ya tuvo un infarto, ¿de acuerdo? O pacientes que tienen diabetes, que podría ser un equivalente de un paciente que ya tuvo un infarto. Esos pacientes deben de ir o se les debe intentar valorar si pueden ir a una angioplastía primaria. Bien, evaluamos aquí que los pacientes de riesgo cardiovascular bajo podemos ofrecer nuevamente la terapia fibrinolítica, ¿de acuerdo? De, creo yo, mayor disponibilidad en nuestro país. Sin duda alguna que la estrella de este diagrama es la reperfusión. Lo que buscamos tanto con una angioplastía primaria como con terapia fibrinolítica es lograr la reperfusión de un infarto agudo de miocardio. Recordar que la terapia el mejor tiempo para reperfundir a un paciente que sufre de un infarto agudo de miocardio es dentro de las primeras 6 horas, que lo podemos extender a las siguientes 6, es decir, las primeras 12 horas desde que inician los síntomas. Es muy importante no perder el tiempo. El tiempo es músculo, ¿de acuerdo? Cuando hablamos de infarto agudo de miocardio. Entonces, es muy importante que, en general, ¿para qué nos sirve este algoritmo? Bien, hacer diagnóstico, número 1. 2, evaluar la posibilidad si el paciente es un posible paciente de COVID-19. Y tercero, plantearnos nuestro medio, en dónde estamos parados, qué le podemos ofrecer al paciente. Tenemos una sala de hemodinámica en nuestro medio, podemos derivarlo a una sala de hemodinámica en menos de 2 horas. No es posible, entonces si no es posible debemos de identificar, ok, ya hicimos diagnóstico de infarto agudo de miocardio, tenemos disponible este fibrinolítico y si en verdad lo tenemos disponible, sin duda alguna, evaluar estas características que mencionamos para que podamos lograr la reperfusión de nuestro paciente. Ahora bien, ¿qué es muy importante en nuestros pacientes o que tienen infarto agudo de miocardio? ¿Cómo hacemos diagnóstico de infarto agudo de miocardio? Esto también me parece relevante recordarlo. Bien, nunca hay que dejar pasar los antecedentes de nuestros pacientes. Pacientes que tienen hipertensión arterial, diabetes mellitus, obesidad, dislipidemia, entiéndase dislipidemia como colesterol o triglicéridos elevados y tabaquismo. Todos estos pacientes que, créanme, son el grueso de nuestra población, son susceptibles de un infarto. No importa la edad, es importante que ustedes reconozcan que si tienen alguno de estos antecedentes, sí puede ser susceptible de un infarto agudo de miocardio. Entonces, esto es relevante porque al menos en México existen 20 millones de pacientes que tienen hipertensión arterial. Muchos de ellos no lo saben, pero aún así debemos identificarlos como posibles pacientes que puedan tener un infarto. Que hago mención también de la diabetes mellitus, que es una enfermedad que tiene alto riesgo cardiovascular. Se puede considerar como una persona con diabetes mellitus, como sería el equivalente a una persona que ya tuvo un infarto. Bien, obesidad, no desestimemos la obesidad. Recuerden que en México siempre hablamos de sobrepeso y obesidad, ni siquiera hacemos énfasis en sobrepeso y obesidad. Si tratamos de, creo yo, de ocultar algunos de los pacientes que tienen o sobrepeso u obesidad. Sobrepeso, obesidad es una bomba de tiempo como síndrome metabólico. Entonces, en cardiología nos importa mucho estos pacientes. El grueso de la población en México tiene sobrepeso y obesidad. Dislipidemia, también colesterol, triglicéridos, enfermedad muy frecuente, no únicamente las dislipidemias familiares, existen jóvenes, adultos mayores que la dislipidemia es muy prevalente y ni siquiera lo saben. Tabaquismo, sin duda alguna, que es uno de los factores de riesgo cardiovascular con mayor impacto en las arterias coronarias. Entonces, todos estos cinco antecedentes, con alguno que tengan cualquier paciente, puede ser susceptible de tener un infarto. Hago mención, por ejemplo, de la hipertensión arterial. No sabemos si tiene un paciente hipertensión arterial si no se toma la presión. Entonces, todos estos antecedentes se deben de buscar, se deben de interrogar
en los pacientes que acudan a una valoración para hacer diagnóstico, para poderlos identificar como susceptibles de que puedan tener un infarto. Ahora bien, la presentación clínica de un infarto, ¿cómo es esta presentación clínica? Hay que recordarla porque la tenemos que tener muy clara. Dolor torácico. ¿Cómo es el dolor torácico? Siempre lo refieren como un dolor opresivo, ¿de acuerdo? Opresivo que siempre aumenta, característico que el dolor torácico aumente con alguna actividad física, sea caminar en plano, subir algunas escaleras. Bien, el dolor torácico también lo tenemos muy bien ubicado, que es en el centro del pecho, pero no es el único lugar, ¿de acuerdo? El dolor de origen cardíaco también se puede presentar en el epigastrio, se puede presentar en brazo izquierdo, en brazo derecho, en hombro izquierdo, en hombro derecho, en cuello, en cara e incluso en el dorso. Entonces, hablamos, sí, dolor torácico, pero puede estar o presentarse de inicio en el centro del tórax o incluso puede irradiarse a cualquiera de los puntos que he mencionado. Eso es de suma importancia, porque si no lo identificamos, si no tenemos la sospecha clínica de que ya interrogamos al paciente y tiene esos factores de riesgo y refiere dolor torácico, estamos perdiendo el tiempo. Se irán muchos pacientes sin diagnóstico de infarto. Recordar que en el adulto mayor otra de las presentaciones clínicas de cardiopatía isquémica es disnea. Aquel paciente que no tiene dolor torácico, pero sí tiene disnea, específicamente disnea de esfuerzo, es decir, que realizan nuevamente alguna actividad y tiene disnea, hay que sospechar también que pueda deberse a un infarto agudo de miocardio. Algunos acompañantes, náusea y diaforesis. No dejarlos pasar. Siguiente, una herramienta que tenemos o podemos tener a la mano para hacer el diagnóstico definitivo es el electrocardiograma. El electrocardiograma es una herramienta en la cual podemos identificar qué región del corazón está sufriendo un infarto. Pero la sospecha clínica debe de empezar con las dos previas. Bien, la sospecha clínica debe de hacerse con los antecedentes, número uno, y número dos, con la semiología del dolor o con la presentación de dolor o disnea. Tres, podríamos decir que el diagnóstico definitivo lo hacemos con el electrocardiograma, sí, pero la sospecha clínica debe de venir de los antecedentes y del padecimiento actual, de la semiología del dolor. ¿Por qué hago mención de esto? Porque el electrocardiograma nos va a confirmar, pero ¿qué pasa si no tengo un electrocardiograma a la mano? Esto es importante porque no en todos los hospitales o en las clínicas o en los consultorios se tiene un electrocardiograma a la mano. Entonces, aquí es donde viene un parteaguas. ¿Necesito o no el electrocardiograma? La respuesta es sí, sí lo necesito, pero ¿qué pasa si no lo tengo? ¿Qué hago? Se lo pido al paciente que vaya a un laboratorio, que vaya a un hospital y me lo traiga. ¿Qué hacemos? Eso es muy importante porque son los casos de la vida real. Ok, ya tengo sospecha de que mi paciente puede tener un infarto. Necesito un electrocardiograma. Esa es una. Dos, tengo o no disponibilidad de ese electrocardiograma. Tres, sé identificar cómo se ve un infarto en el electrocardiograma. Eso es muy importante que lo sepan. Ahora bien, y aquí me tomé la libertad de poner estos como prohibidos. ¿Por qué? Porque lo hemos visto, es común. Vemos que queremos ayudar a los pacientes y les pedimos un electrocardiograma, ¿no? Necesito un electrocardiograma para saber si está infartando o no, porque aquí donde yo trabajo no lo tengo. Entonces mando al paciente que se tome un electro y le digo que venga mañana. O incluso va a un laboratorio y el laboratorio le dice, yo se lo entrego mañana o pasado mañana. Eso no nos sirve. Eso es perder el tiempo y necesitamos que el paciente se le haga diagnóstico de inmediato. Recuerden que le mencioné, el diagnóstico de infarto se hace en los primeros 10 minutos, porque tenemos 2 horas para decidir si administramos, lo llevamos a una sala de hemodinámica o le administramos el fibrinolítico. No más de allá, es porque, dado que tiene la mejor respuesta en las primeras horas. Entonces, prohibido pedir un electrocardiograma y decirle o que el paciente nos diga, me lo entregan mañana, pasado mañana. No, no sirve. Siguiente, punto número 2. También queda prohibido pedir biomarcadores cardíacos. O sea, queremos identificar si un paciente tiene un infarto o no y le lo mandamos también al laboratorio para pedir troponinas o perfil cardíaco, o que nos midan CKMB o que nos midan AST o que nos midan la seca total. Entonces, mandamos al paciente a que se tome unos
laboratorios. También llega el paciente al laboratorio, le toman la muestra de sangre, se va a su casa y regresa en 2 días con los resultados. Sí, el paciente se infartó hace 2 días. A 2 días después del infarto tampoco hay nada que hacer. Bien, o bueno, sí, sí podemos ofrecerle algo, pero pierde tiempo, pierde músculo, pierde corazón ese paciente. Punto número 3, indicar analgésicos. Ese es también muy importante. Identificar que tiene dolor en el pecho y lo primero que se hace es indicar analgésicos. Se da diclofenaco, se da paracetamol, se da aspirina, se da toda clase de analgésicos y para mitigar este dolor. También queda prohibido, si ya hicimos este interrogatorio, si el paciente tiene cualquiera de los antecedentes que mencionamos, si la presentación clínica es sugestiva, no podemos indicar analgésicos y mandar a un paciente a su casa. Sin duda alguna que vale la pena tener esa sospecha antes de indicar analgésicos. Número 4, indicar antiácidos. Como les mencionaba, una de las presentaciones clínicas del infarto es dolor epigástrico. No dejarlo pasar, específicamente en el paciente diabético, en mujeres, que las mujeres tienden a soportar más el umbral de dolor y buscar menor atención médica, eso está demostrado. Tienen dolor epigástrico como presentación de un infarto agudo de miocardio, acuden a 1 o 2 valoraciones médicas y les recetan antiácidos. Entonces esto también está prohibido. Si se tiene el antecedente, si se tiene la sospecha diagnóstica, no podemos prescribir un medicamento a un paciente sin haber abordado o haber tenido la sospecha de que pueda ser un infarto agudo de miocardio. Bien, quiero mencionarles como conclusiones de esta charla de infarto agudo de miocardio en época de COVID, que la referencia médica, sin duda alguna, desde un primer nivel de atención, es la clave para poder ayudar a nuestros pacientes. Número 2, el infarto agudo de miocardio es la causa de muerte número 1 en el mundo. Ahora, recientemente, desde que empezó el contagio masivo por COVID-19, se ha visto que tiene gran mortalidad, pero no se ha retirado como causa de mortalidad el infarto agudo de miocardio. Punto número 3, muy importante, el infarto agudo de miocardio es tratable. Bien, eso es indispensable reconocerlo, que podemos ofrecerle tratamiento en gran parte del país a nuestros pacientes que tienen un infarto agudo de miocardio. Punto número 4, no todas las enfermedades son COVID. Eso es indispensable saberlo en la época en la que nos está tocando vivir, en invierno, que empieza a hacer frío y que veremos cómo se mezcla las infecciones de COVID-19 e influenza, y seguramente se saturarán los hospitales nuevamente, estarán ocupados por estos tipos de pacientes, pero eso no significa que no podamos ver otras enfermedades, específicamente infarto agudo de miocardio. ¿Por qué? Pues porque es la causa número 1, la que mata más personas en el mundo y no va a dejar de suceder. Lo que se identificó es que muchos pacientes no buscaron atención médica y se quedaron en sus casas. Entonces, tenemos un reto mayor en México, dado que los pacientes muy probablemente no acudan por temor a valoración. Número 2, que si acuden, no tengamos la sospecha clínica de poderles hacer diagnóstico de infarto agudo de miocardio. Número 3, que no tengamos las herramientas, es otra opción, ¿no? Que no tengamos las herramientas, pero nuevamente regreso al punto número 1, la referencia médica puede ser nuestro mejor aliado para no perder el tiempo y poderle ofrecer la mejor terapia a nuestros pacientes. Muchas gracias, doctor Torres. Les recordamos a los participantes que esta es una sesión a micrófono abierto, por lo que si ustedes quieren hacerle alguna pregunta o algún comentario al doctor, favor de levantar la mano para nosotros activarles su micrófono o poner su pregunta en el chat. Aquí ya tenemos una pregunta, doctor, de aquí que surgió aquí en la mesa. Adelante. Con respecto a cuando llega un paciente, doctor, con un dolor precordial, lo primero que se debe de hacer, bueno, como usted ya lo dijo, es la clínica y el electrocardiograma. Usted mencionaba que el perfil cardíaco, las enzimas cardíacas, no son del todo recomendables. En muchos de los hospitales se pide este perfil o estas enzimas. Hay una guía que marque que
las enzimas cardíacas no son lo más recomendable, doctor? Bien, interesante la pregunta y lo remarco que sí utilizamos los biomarcadores. Lo importante es que no perdamos el tiempo en pedir los biomarcadores para hacer diagnóstico. Entonces, sin duda alguna, todas las guías de todo el mundo nos dicen que cuando abordamos a un paciente con dolor precordial debemos, número 1, interrogarlo, número 2, hacer una exploración física y número 3, tomar un electrocardiograma. Eso se hace en los primeros 10 minutos desde que un paciente con dolor torácico llega a una sala de urgencias. No puede pasar más tiempo para que se haga diagnóstico de infarto agudo de miocardio. ¿Qué pasa? Si el paciente lo confirmamos con el cuadro clínico y el electrocardiograma infarto agudo de miocardio, se toma la muestra y se envía al laboratorio, sí, para medir los biomarcadores, pero no esperamos que nos den el resultado. Quizás faltó esa precisión. Nunca debemos esperar, en el contexto de un infarto agudo de miocardio con elevación del segmento ST, que nos den los biomarcadores para tomar decisiones. Entonces sí quiero precisar esto. Sí utilizamos los biomarcadores, son de amplia utilidad, pero no podemos esperarlos para tomar decisiones en el contexto de un paciente con infarto agudo de miocardio. Aquí el reto es doble porque debemos de ser precavidos, sin duda alguna, el que esté en una sala de urgencias, pues hay que tener equipo de protección personal, tanto nosotros como los pacientes, y pues sin duda alguna que lo que seguirán marcando es la sospecha clínica y el electrocardiograma. Los biomarcadores son de apoyo diagnóstico, pero no debemos esperarlos para tomar decisiones y poder ofrecer tratamiento a nuestros pacientes. ¿Alguna otra pregunta? Sí, doctor, muchas gracias. Aquí tenemos ya otra pregunta. El doctor Antonio Bautista pregunta lo siguiente. Excelente ponencia. Así como para el COVID hay una ruta crítica para este padecimiento, ¿cuál sería la ruta crítica en el infarto agudo al miocardio, ya que existe la capacitación en código infarto o código del corazón? Bien, bueno, entonces lo que necesitamos es, como se ha hecho, si ya se habla de tener el código infarto o código corazón, estas alianzas que se han hecho, estos esfuerzos que hacen las instituciones para poder ofrecer tratamiento de reperfusión y específicamente reperfusión por una angioplastía primaria, como se hace en primer mundo. Hablaríamos de que obligado todos nuestro personal médico, absolutamente todos, deben de contar con el equipo de protección personal, bien, desde el triage. ¿Por qué? Porque ahí es donde se tiene quizás un mayor flujo de personas, donde se evalúan. Entonces, ¿existe o no o está indicado llevar a un paciente de angioplastía, por ejemplo? Sí está indicado, a pesar de que tenga o no COVID-19, también es posible hacerlo. Depende mucho de dónde se encuentra este paciente, sin duda alguna. Entonces, debemos saber que, número 1, reconocer el cuadro clínico compatible con infarto agudo de miocardio. Número 2, clasificar qué tipo de infarto, ante qué tipo de síndrome coronario agudo estamos. Si es un infarto agudo de miocardio con elevación del segmento ST, deberá de ir a angioplastía primaria si el hospital es posible. Y si no, es posible ofrecer tratamiento fibrinolítico. Y esto debe de ser así, de acuerdo a la institución en donde se encuentre, porque pues no todas las instituciones, desafortunadamente, tienen la capacidad de ofrecerla. Pero sí, los esfuerzos que han hecho como Código Infarto, Código IAM, siguen trabajando pues para ofrecer reperfusión a todos los pacientes que la requieran. Muchas gracias, doctor. Aquí tenemos otra pregunta, es del doctor Esperanza. Doctor Andrés Esperanza, le vamos a activar su micrófono, doctor. Adelante. Adelante, Hola, buenas doctor. tardes. Buenas tardes. Bueno, ya me da pena con ustedes que siempre salgo con mis preguntas. No escuché. Buenas tardes, antes que nada, buena presentación, conciso. No tenía preguntas hasta que no escuché mencionar la sensación de muerte inminente. A mí me ha servido para diferenciar infinidad de diagnósticos contra un
un infarto, ¿no? Cuando he tenido que atenderlos, que afortunadamente dentro de lo que cabe son muy pocos los pacientes que me llegan con este diagnóstico. Entonces, esa era mi pregunta, si se ha perdido interés o ha perdido importancia esa pregunta del interrogatorio. Muchas Bien, felicidades. sí, gracias por la pregunta. Sin duda alguna que esa sensación de muerte inminente, como bien lo acaban de mencionar, no la debemos dejar pasar. Sí es una de las características que nuestros pacientes llegan a referirnos. Esta sensación de que sienten que se mueren, desgarradora, opresiva, sí, no la debemos dejar de hacer. No debe dejar pasar desapercibida. Quizás ahí yo abordaría que podríamos hacer diagnóstico diferencial con crisis de ansiedad. Otro tema muy interesante que se ha venido para arriba en esta época de COVID en México, de marzo para acá. A mí me ha tocado ver gran cantidad, gran número de pacientes con crisis de ansiedad que justamente refieren esto, esa sensación de muerte inminente. Entonces sí, no debemos dejarla pasar, y ahí yo agregaría que como diagnóstico diferencial de un infarto agudo de miocardio, valdría la pena tener en mente también una crisis de ansiedad. Pero sí, estoy de acuerdo, no debemos dejar pasar esa pregunta en la semiología de dolor torácico de causa cardiovascular. Mil gracias. Muchas gracias, doctor Esperanza. Muchas gracias, doctor. Aquí tenemos otra pregunta, doctor. Es sobre, bueno, sabemos que hay tiempos de puerta aguja y puerta balón. En el caso de que llegue un paciente a un primer nivel de atención, ¿cuál sería el tratamiento recomendado en lo que se hace la referencia a un tercer nivel de atención, doctor? Bien, perfecto. Yo creo que el primer nivel de atención debe tener algunos medicamentos base para poder ofrecerle a uno de sus pacientes. Sin duda alguna, el que no debemos dejar pasar es administrar aspirina, ¿de acuerdo? El paciente que tiene un infarto y va a ir a trombolisis o a una sala de hemodinámica debe de recibir 300 miligramos de aspirina, y creo que es una medida que puede mejorar y disminuir la letalidad de este infarto si nosotros en el primer nivel hacemos diagnóstico y le administramos 300 miligramos de aspirina. Esta aspirina de 100 miligramos, este ácido acetil salicílico, lo podemos administrar 300 miligramos. A veces se cuenta con la presentación de 500 miligramos. Podemos indicar una media tableta, o incluso hay quien recomienda dar la tableta completa para no fraccionarla. Entonces, me parece que es un medicamento de amplia disponibilidad y que le podemos ofrecer al paciente. 1. 2. ¿Qué otro medicamento necesitamos o podríamos ofrecerle? Un segundo antiagregante. Ahí sí me parece que el grado de disponibilidad puede ser bajo. Necesitaríamos de entrada clopidogrel, a pesar de que ya tenemos un par en el mercado que tienen mejor impacto en la salud de nuestros pacientes. Quizás clopidogrel pudiera ser una segunda alternativa, y de este también se dan 300 miligramos de clopidogrel. La tableta viene de 75 miligramos, entonces les tendremos que dar 6 tabletas. Siguiente medicamento que damos, que también me parece que es de baja disponibilidad en el primer nivel, es atorvastatina. Atorvastatina debemos de dar 80 miligramos. Entonces también valdría la pena identificar que debemos dar 80 miligramos por si tenemos este medicamento disponible en el primer nivel, también se lo vamos a dar. Y número 4, que creo yo que también puede ser difícil, es administración de enoxaparina. Entonces yo preferiría decirles que o se tiene un kit de infarto en el cual podemos identificar que vamos a tener 300 miligramos de aspirina, 80 miligramos de atorvastatina, 300 miligramos de clopidogrel. Le estamos cambiando, le estamos ayudando al paciente que hicimos diagnóstico y lo vamos a referir al siguiente nivel. Muy importante, si tenemos la capacidad de darle estos medicamentos a nuestros pacientes, debemos de enviar una nota al hospital de referencia para decirles qué les administramos. Creo yo que sin pasar a más, si lográramos administrar, aunque sea la carga de aspirina, sería suficiente. Muchas gracias, doctor. Ya aquí tenemos otra pregunta de Patricia Troncoso. Ella pregunta lo siguiente: ¿la Secretaría de Salud o algún instituto han revisado el exceso de mortalidad para detectar infartos sin atención?
Finalmente, los factores de riesgo para infarto agudo al miocardio son también determinantes de mortalidad por COVID y quizás las 100.000 defunciones que llevamos justifican la baja tasa de infarto agudo al miocardio en estos tiempos. ¿Qué opina usted? Bien, sin duda alguna que, bueno, no tenemos esa cifra. Lo que sí sabemos es que en México la atención al infarto agudo de miocardio siempre es tardía, siempre. México tiene tasas muy altas de infartos no reperfundidos. Estos son infartos que no recibieron atención médica, ¿de acuerdo? O la recibieron muy tardía, y muy tardía son 12 horas después. Entonces, sí, la tenemos muy alta, esta tasa, y tener alguna cifra de qué tantos pacientes, cuántos pacientes no vimos y fallecieron, no lo sabemos. Decir que este número de funciones también pudiera estar justificado por infarto agudo de miocardio, puede ser, no lo sé. Yo creo que las cifras han sido claras en el número de pacientes. Quizás, como nos lo han mencionado las autoridades, van demoradas en algunos días porque se hace un consenso a nivel nacional, pero bueno, yo creo que esta buena parte de estas 100.000 defunciones que tenemos hoy por hoy sí son debidas a COVID-19. Recordar que COVID-19, como también lo mencionan, tiene comorbilidades muy similares, ¿no? Los pacientes que están muriendo por COVID-19 tienen comorbilidades las mismas de los pacientes que mueren por infarto. Entonces, quizás efectivamente no los hemos visto que mueren por infarto, pero están muriendo por COVID-19. Muchas gracias, doctor. Aquí tenemos otras preguntas de la doctora Jenny Gutiérrez Díaz. Ella dice lo siguiente: buenas tardes. A los pacientes con COVID que llegan a hacer miocarditis, ¿en ellos se puede utilizar fibrinolítico? ¿Y qué probabilidad hay de vida en ellos y que queden con secuelas? Bien, a esa pregunta, un paciente con miocarditis no requiere de fibrinolítico, dado que la miocarditis, la presentación clínica de miocarditis es de insuficiencia cardíaca. Entonces, no requiere fibrinolítico de entrada, número uno. Número dos, necesitamos hacer diagnóstico de miocarditis. Ahí sí requerimos de enzimas cardíacas, número uno. Y número dos, de un estudio de imagen. Creo yo que el estudio de imagen de mayor disponibilidad sería un ecocardiograma para identificar que tiene miocarditis. Y la terapia en general de la miocarditis es de soporte para insuficiencia cardíaca, pero no requerimos fibrinolítico. Muchas gracias, doctor. La siguiente pregunta se refiere a qué hacer en los jóvenes que llegan con dolor precordial con antecedente de consumo de cocaína, y en el caso de que si hubiera lesión al miocardio, si es necesario utilizar fibrinolítico. Sí, sin duda alguna, el antecedente de uso de abuso de ciertas sustancias, en específico cocaína, tiende a lograr que sí se pueda utilizar, o bueno, el cuadro clínico que sea de infarto agudo de miocardio. Muchas veces se dice que es vasoespasmo, pero no necesariamente. La cocaína tiene cierto impacto a nivel de las arterias coronarias, en las cuales acelera la aterosclerosis. Entonces tenemos jóvenes que tienen lesiones de aterosclerosis y tienen placas de aterosclerosis, y es la causa del infarto agudo de miocardio. Así es que no todos los pacientes que se infartan y que tienen antecedente de uso de cocaína es por vasoespasmo. Entonces el paciente que tiene infarto agudo de miocardio, no importando la edad, y tiene antecedente de uso de cocaína, sin duda alguna que se le puede ofrecer el fibrinolítico. Muchas gracias, doctor. Aquí tenemos otra pregunta del doctor Mauricio Emanuel. Él pregunta lo siguiente: en el caso que se sospeche de un infarto agudo al miocardio y no se cuente con electrocardiograma, para hacer el diagnóstico en el primer nivel de atención, ¿qué sería lo más recomendable? Yo creo que si no tenemos el electrocardiograma, de inmediato, con la sospecha clínica, referir al paciente. No, porque eso sería, como lo mencioné, solicitar un electro, perder tiempo. Entonces, si tenemos la sospecha clínica alta con los factores de riesgo, con la presentación del dolor, y no tenemos un electrocardiograma, hay que referirlo. No hay que perder el tiempo, porque creo yo que ahí es donde podríamos dejar pasar minutos valiosos para hacer diagnóstico. Y justamente así lo mencioné, porque me ha tocado ver que no todos el primer nivel de atención tienen el electrocardiograma. Entonces, si no lo tienen, hay que referirlo únicamente con la sospecha clínica.
Muchas gracias, doctor. Aquí tenemos otra pregunta de Alina. Ella pregunta, buenas tardes, doctor. ¿Hasta cuánto tiempo después de un infarto con elevación del ST se puede realizar angioplastía? Sobre todo para aquellos que trabajamos en comunidades alejadas y la aceptación de la referencia de un hospital con hemodinamia tarda. Bien, interesante saber todas las comunidades qué hacen, qué pueden hacer. Bien, el tiempo ideal para llevar a un paciente a angioplastía primaria son las primeras 6 horas. Se puede extender este periodo hasta las primeras 12 horas. Repito, 12 horas desde el inicio de dolor. Entonces, si hablamos de una comunidad alejada, es difícil, y ustedes no me dejarán mentir, que muy probablemente exista el retraso en el tiempo de cuánto van a tardar en llevar a su paciente a una sala de hemodinámica. Si estamos dentro de el punto de referencia, la comunidad donde estén a la sala de hemodinámica, deben de ser menor a 2 horas. Si no es menor a 2 horas, no se debe de planear llevar a la sala de hemodinámica. Se debe de administrar fibrinolítico. Eso es lo que se hace, esa es la política en general en todos los lugares, que si no se tiene disponibilidad de una sala en las primeras 2 horas después del diagnóstico del inicio de dolor, no se lleva a la sala de hemodinámica. La alternativa, y creo yo que una alternativa viable para nuestro país, es ofrecer fibrinolítico. Muchas gracias, doctor. Aquí tenemos otra pregunta que dice, en un paciente posinfartado, ¿hay indicaciones para la rehabilitación cardíaca, doctor? Para la rehabilitación, Ajá. sí, sin duda alguna, algo que casi no se hace, pero no se hace por falta de disponibilidad, es la rehabilitación cardíaca. En nuestro país, sin duda alguna, que debe de ir a los pacientes que tuvieron un infarto agudo de miocardio a un programa de rehabilitación. Sí, la respuesta es ir de inmediato. En cuanto termine su periodo de recuperación y sea egresado a casa, debe de llevarse a un programa de rehabilitación. No únicamente, no es exclusivo para los pacientes que tuvieron un infarto extenso, que tienen una función del ventrículo izquierdo disminuida, ¿no? Todo paciente que sufre un infarto agudo de miocardio debe de ir a un programa de rehabilitación cardíaca, dado que les mejora su capacidad funcional y su sensación de bienestar, sí, y los puede reincorporar también más rápido a sus actividades laborales. Hemos visto con frecuencia pacientes que tienen un primer episodio y se quedan en su casa a reposar siempre, ya no regresan a realizar sus actividades. Entonces eso es interesante porque hay pacientes muy jóvenes que sufren un infarto agudo de miocardio y dejan de trabajar, dejan de ser productivos. Entonces, la respuesta es sí, rehabilitar a todos los pacientes. Todo paciente que tiene un infarto debe ir a rehabilitación cardíaca. El problema, creo yo, es la disponibilidad en el medio. Muchas gracias, doctor. Antes de cerrar, algo con lo que quiera comentar que no le hayamos preguntado o finalizar con algún comentario. Sin duda alguna, creo que el comentario más importante es recordar que no todo va a ser COVID, que van a existir otras enfermedades. Ahora se nos pega influenza. Entonces, creo yo que el mensaje para el primer nivel de atención debe de ser esto. Debe nacer la sospecha diagnóstica de infarto. Número 1. 2, no demorar la atención médica. Entiendo que el sistema de referencias es lento y puede ser tardío, pero no debe quedar en nosotros. Creo que nosotros como personal médico y paramédico se debe de hacer todo lo posible en que se reconozca, número 1, lo más importante, nuestra herramienta que esa nadie nos la puede quitar, y número 2, referir a los pacientes a un segundo nivel. Si no tenemos la disponibilidad de equipo, por ejemplo, electrocardiograma en nuestro centro de trabajo, debemos de referirlo a donde lo tengan para que le ofrezcan la mejor alternativa a los pacientes.